En las islas del mar Egeo, hacia el tercer milenio antes de Cristo, floreció una brillante civilización, la más antigua de Europa, a la que se le designa con el nombre de civilización egea, debido a que se ubicó en las costas de islas del mar Egeo. Esta civilización comprende tres principales culturas: la minoica o cretense, la micénica y la troyana. Las culturas o civilizaciones egeas realizaron un comercio intensivo con varias regiones de Medio Oriente, con Egipto y lo que hoy en día es Siria. Esta civilización llegó a su máximo esplendor a mediados del segundo milenio antes de Cristo, pero su desarrollo fue interrumpido por las invasiones de pueblos de origen indoeuropeo, procedentes del norte, que conquistaron toda la cuenca del Egeo. Dicha conquista fue realizada lentamente durante los últimos siglos de ese milenio. En ella intervinieron diferentes grupos, como aqueos, jonios, eolios, dorios, etc. Pero a todos estos invasores se les aplica el nombre genérico de griegos o helenos. A consecuencia de esas invasiones, se produjo un retroceso cultural que ocasionó un verdadero eclipse de la civilización egea. Posteriormente, los griegos serían continuadores de esa tradición egea, creando una maravillosa civilización que asentaría las bases de las civilizaciones occidentales. Cada una de las tres culturas egeas produjo notables manifestaciones artísticas que no pueden pasar inadvertidas. Creta nos ha dejado maravillosos palacios como el de Knossos, en los que se emplea la columna egea, parecida a la dórica griega. Pinturas murales que representan con un rico cromatismo las costumbres y la forma de vivir de los habitantes de la isla de Creta, y una cerámica de estilo distintivo que muestra en su superficie escenas de la fauna marina. Es la llamada cerámica de Camares. Micenas construyó enormes fortalezas y majestuosos palacios en su interior. Se desarrolló una construcción denominada Megarón, que sería tomada como antecedente del templo griego, y las tumbas circulares cubiertas con falsa cúpula, llamadas tumbas de colmena, como el tesoro de Atreo. En Troya, desgraciadamente, no han sobrevivido muchas muestras de su cultura, salvo algunos restos de la fortificación. El surgimiento de la civilización griega se produjo entre los siglos IX y V a.C., cuando las distintas regiones del Peloponeso recuperaron el empuje que habían perdido como consecuencia de las invasiones indoeuropeas. Se reanudaron los contactos con el exterior, creció la actividad económica y aumentó rápidamente la población. Y más tarde, esto daría comienzo a las grandes colonizaciones que representaban el fortalecimiento político, económico y social de la cultura griega. Las viejas oligarquías, integradas por los nobles griegos del siglo VII, se encaminaron al establecimiento de sistemas políticos evolucionados que posteriormente darían origen a los regímenes democráticos en el siglo V a.C. Se definió también el marco sociopolítico en el que se desenvolvía la vida de Grecia. La polis, o ciudad-estado, entendida como una entidad política y geográfica, independiente y autónoma, que compartía los rasgos culturales de todos los pueblos griegos. El máximo esplendor de Grecia se alcanzó hasta el siglo V a.C. Tras haber derrotado a los persas y consolidado un sistema democrático de gobierno, este periodo es conocido con el nombre de helénico. El pensamiento filosófico que prevaleció durante el periodo helénico está determinado por tres principales ideas: el humanismo, el idealismo y racionalismo. En el humanismo se concibe al hombre como la medida de todas las cosas,
y la maravilla más preciosa de la naturaleza. Los dioses son parecidos a los humanos en sus defectos y vicios, pero son inmortales. Al ser los dioses más humanizados, los humanos se podían considerar también divinos. El idealismo, según los griegos, es la realización plena que va más allá de la observación real, que busca un concepto cercano a la perfección. El realismo representa las cosas como son, y el idealismo como debieron ser. El orden ideal podía ser captado por la mente a través de los sentidos, según el filósofo Platón. La arquitectura griega encontró su máxima expresión en los templos, edificios que podían ser de planta rectangular o circular, con columnas alrededor formando el peristilo. En el interior, en el espacio de la cella, se localizaba la imagen del dios o la diosa al que estaba dedicado el templo, y en el espacio adyacente llamado opistodomo se encontraban las ofrendas o tesoros. Las columnas utilizadas tanto en el interior como en el exterior del templo eran el elemento esencial y lo que permitía distinguirlos entre sí por su estilo, a lo que también se le llama orden arquitectónico. Las columnas podían ser de orden jónico, dórico o corintio. La columna es el soporte cilíndrico colocado verticalmente, formado por la rectangular de 3 partes: una basa, un fuste y un capitel. Puede ser liso o con acanaladuras, llamadas mediacañas, creando una textura mediante aristas. El capital es el elemento de unión entre el soporte vertical o la columna y la estructura horizontal superpuesta, llamada entablamiento. Se encuentran por encima del fuste. El entablamiento está formado por un arquitrabe que puede tener molduras y relieves escultóricos, y un friso que puede ser liso, escalonado o con relieves. Por encima del entablamiento se localiza la cornisa saliente y la cornisa inclinada, que forman un triángulo al que se le denomina frontón, el cual suele tener relieves escultóricos que relatan pasajes mitológicos. En el orden dórico, la columna tiene 7 módulos o diámetros como máximo de altura, el capitel sencillo de equino y el friso adornado con metopas y triglifos. En el orden jónico, la columna tiene 9 módulos de altura. El capitel va adornado con grandes volutas, arquitrabe escalonado, friso liso y dentículos en la cornisa. En el orden corintio, la columna tiene 9 módulos de altura. El capitel con hojas de acanto, arquitrabe escalonado y friso con relieves escultóricos. Un rasgo muy importante de la arquitectura es su perfecta armonía con los elementos escultóricos realizados en relieves, en los frisos y en los frontones de los templos. Son un ejemplo de tal armonía los mármoles del portón de Atenas, localizado en la Acrópolis, obra del gran escultor Fidias. Las creaciones más maravillosas de la arquitectura griega, en sus diversos estilos, surgieron en la Atenas del siglo V a.C., en la columna sagrada de la Acrópolis. Dichas obras son el Partenón, dedicado a la diosa Atena, el Erecteón, dedicado al héroe Erecteo, y la Atena Nike. Además de la arquitectura religiosa dedicada a sus dioses, los griegos construyeron distintos edificios de carácter civil para ser utilizados y disfrutados por todos los ciudadanos. El teatro es una construcción destinada a las representaciones de drama, la tragedia y la comedia. Tiene planta semicircular y comprende 3 partes. Las graderías
talladas en roca y dispuestas en semicírculos escalonados, el espacio circular llamado orquesta, al que convergían las gradas y dentro del cual actuaba el coro, y el escenario, localizado frente a la orquesta, que era donde actuaban los actores. El Odeón, en su forma, se parece al teatro, pero es de menores dimensiones y se construye dentro de un espacio rectangular. En él se realizaban audiciones musicales. La palestra, espacio construido para realizar ejercicios físicos y para la preparación de los atletas. Es un edificio de planta rectangular con patio central descubierto y habitaciones alrededor de él. El estadio es una construcción de planta alargada con gradas alrededor de una pista central localizada en la parte más baja. En este sitio se realizaban encuentros deportivos y las luchas de pugilistas. El hipódromo, por su forma, es muy parecido al estadio, con la diferencia de que en esta construcción se observa una espina o muro bajo que divide la pista en dos espacios, para permitir que los carros y los caballos puedan dar vuelta. En toda ciudad griega existía un amplio espacio abierto donde se reunía la asamblea conformada por todos los ciudadanos griegos. Este espacio es conocido con el nombre de agora, en torno al cual se construía un pórtico con columnas y tiendas llamado estoa. Las obras más antiguas de la escultura griega muestran un arte incipiente y primitivo. Los ejemplares más antiguos son imperfectas imitaciones del natural, figuras sin expresión y con las extremidades pegadas al cuerpo formando una sola pieza, y generalmente realizadas en madera. Se les denomina zoanas. Las figuras más repetidas por los escultores primitivos son las de jóvenes atletas que se supone fueron la representación escultórica de Apolo. Estos Apolos arcaicos, realizados en piedra, son llamados curos. Tienen una enorme similitud con las esculturas egipcias. Esto debido a su composición formal. La versión femenina de los curos recibe el nombre de cores. Los grandes escultores de la primera mitad del siglo V fueron Mirón y Policleto, quienes trabajaron especialmente en el bronce. Pero a mediados del siglo V apareció Fidias en Atenas. Autor de los mármoles del Partenón y de las más impresionantes obras dedicadas a la diosa Atena, el escultor Policleto, también del siglo V a.C., logra con sus esculturas del Doríforo y el Diadomeno establecer el canon o modelo de perfección de la figura humana, donde relacionar las partes con el todo de la figura. Los grandes representantes de la escultura griega posterior a Fidias fueron Praxíteles, Lisopo y Escopa de Paros. Con ellos se afianzó la maestría de la forma y la superior habilidad para reproducir en el mármol o en el bronce, hasta en sus menores detalles, toda la belleza del cuerpo humano, tanto masculino como femenino. Además, sus estatuas revelan una fuerte vida interior, que hasta entonces había sido ahogada por la serenidad y la calma que caracterizó a las esculturas de Fidias y de Policleto. En los siglos VI y V lograron un notable desarrollo como consecuencia del perfeccionamiento en el trazado de los dibujos decorativos de los vasos. Los ceramistas de esa época lograron dar en sus dibujos coloreados la impresión de contraste de luces y de sombras, valiéndose del diferente espesor de las sustancias colorantes aplicadas. Así se lograron vasos con dibujos en negro sobre fondo negro o vasos con dibujos policromos. En la pintura de los vasos, los artistas fueron haciéndose cada vez más expertos en la técnica del dibujo.
del color y de la composición. De este modo, la cerámica preparó el camino a los grandes pintores que surgieron en Grecia y en los siglos VI y V a.C. Polignoto, Apolodoro, Zeuxis y Parricio. Desgraciadamente, todas las obras pictóricas dispersas en las paredes de los monumentos públicos se han perdido, y solo puede apreciarse lo que estas obras significaron a través de las descripciones de los escultores de la antigüedad clásica. Gracias a estas, se conocen las innovaciones y progresos realizados por los griegos en materia pictórica. Consiste fundamentalmente en la perspectiva y el claroscuro y de la introducción de la técnica de la encáustica, que consiste en una pintura mural que utiliza cera para fijar los pigmentos sobre el muro y dar un efecto de brillantez. El mundo helenístico, que comprende desde el año 330 hasta el 30 a.C., está determinado por la expansión de la cultura griega en Asia Menor, además de Egipto y el norte de África, y por el asentamiento de los centros políticos y culturales lejos de la Grecia continental, en las regiones costeras del Mediterráneo. Esta expansión fue promovida por las grandes campañas de Alejandro Magno, originario de Macedonia, que conquistó en pocos años el reino persa y avanzó hasta la India. La conquista de territorios fuera de las fronteras de Grecia significó la fusión de la cultura griega con la civilización oriental, resultando con ello un nuevo estilo artístico denominado helenístico. Después de la muerte de Alejandro, acaecida en el año 323 a.C., el imperio se disgregó en muchas monarquías aisladas, entre las que destacan Egipto, bajo el reinado de Ptolomeos, Siria, bajo los Seleucidas, Pérgamo, bajo los Atálidas, y Macedonia. Años más tarde, Roma irrumpió como nueva potencia que poco a poco se anexó los territorios de la Magna Grecia, hasta su asimilación total en el año 30 a.C. En este periodo las artes se encontraron al servicio del Estado, aunque también fueron expresión del poder económico de la clase social acomodada. E incluso, la cultura y las llamadas artes menores se hicieron en serie o fueron industrializadas. En las ciudades griegas se desarrollaron los principios de un urbanismo de trazo rectangular con calles dispuestas perpendicularmente, construyendo la llamada ciudad hipodímica, concebida por Hipódamo de Mileto, en donde predominaron los santuarios, los edificios públicos, las salas de asamblea, los pórticos, los palacios y los teatros. En las edificaciones urbanas dominan los propileos, usados también como accesos a los santuarios, pero sobre todo como entrada a las plazas. Junto a ellos se usan pórticos, ya sea para circular las mismas plazas de modo independiente para el paseo o para ofrecer resguardo a los mercaderes. Entre los edificios públicos alcanzan gran importancia el de los bouleuterion y los eclesiasterios, donde se celebraban las asambleas municipales y las reuniones del consejo. Los distintos órdenes arquitectónicos de columnas que antes se utilizaban en Grecia se contaminan se mezclan al utilizar en un mismo edificio dos tipos distintos de columnas. El orden dórico casi ya no se aplica en los templos, sino solo muy escasamente en las tumbas y en los pórticos. Ahora tienen un equino de perfil recto con fuste acanalado solo en la parte alta, mientras que en la parte baja permanecen lisos. Los únicos templos dóricos del periodo son el templo de Atena en Pérgamo
y el Templo de los Misterios de Samocracia. El orden jónico se hace más simple, pero es el más utilizado en este periodo, sobre todo en los propileos o en los pórticos. Presenta un capitel con volutas desarrolladas simétricamente en los 4 lados. Templos jónicos son el templo de Artemisa y el templo de Zeus en Sisípolis, en Magnesia, y el templo de Dionisio en Teos. La columna corintia es poco empleada, pero más que en el periodo anterior, o bien es usada de un modo no convencional, como cuando va unida a un entablamiento dórico. A veces los capiteles están adornados con animales, generalmente toros alados, situados en el lugar de las volutas. El único templo corintio puro es el templo de Zeus olímpico en Atenas. En este periodo los altares, que antiguamente se extendían en forma de paralelepípedos delante de los templos, se convierten en construcciones independientes. El más famoso de los altares es el altar de Zeus en Pérgamo, levantado sobre la Acrópolis por Eumenes II. Tenía planta en U y la fachada estaba dividida en 2 secciones. La superior era un pórtico de columnas jónicas y en la parte inferior existía un friso de 130 metros de longitud con relieves. En el periodo helenístico, la línea curva se hace cada vez más frecuente en contraste con el carácter rectilíneo de la arquitectura helénica. Las bóvedas y los arcos se utilizan sobre todo para las entradas monumentales de la ciudad, de los recintos sagrados y de las agoras, que adquieren un carácter triunfal y se cubren de una decoración riquísima. La escultura en esta etapa se deriva directamente de la griega, que corresponde al siglo IV a.C. Y aunque posteriormente cada escuela elaboró una estatuaria independiente, es en esta manifestación artística donde se aprecia más la fusión del arte griego con el arte del Medio Oriente. Las escuelas más célebres fueron las de Pérgamo, Asia Menor y Rodas. La pintura alcanzó, al igual que las artes menores, gran desarrollo, y su principal centro fue Alejandría. Aunque se han perdido los originales, se cree que los romanos copiaron esta forma artística y es a través de ellos como han llegado sus modelos hasta nosotros. La pintura helenística se caracterizó por la composición dinámica observada en el paisaje, el retrato y las escenas de banquetes. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.